Federico is the founder of Kleros, which is one of, I remember, the first decentralized applications that I ever came across in crypto that's not a pure financial application, but actually has applications in governance and government that we're about to explore. And that's one thing I'm really excited about, because it doesn't happen often that in crypto we develop non-financial or applications that may have a financial component but go beyond finance into other areas of human interaction, such as the judiciary system of Argentina. And we have today with us a representative of Argentina's judicial system, Mariana, ¿verdad? Disculpa, María Fernanda, joining us all the way from Mendoza. Viajaste desde allá. Wow. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. And one more guest that I don't have the name of today. Facundo. Facundo. Perfecto. Y tal vez puedes introducir a ti mismo y dar contexto a la gente. Sí, perfecto. Mi nombre es Facundo Trotz, soy abogado. ¿Se escucha ahí? Yeah. Mi nombre es Facundo Trotz, soy abogado y I'm a lawyer, part of the Kleros team. Y I've been working with Fernanda, Federico, and Marcos, that is right there, trying to help Kleros become more mainstream, to be useful for common day people that do not use crypto. Así que, bueno, bienvenidos. Gracias. Bueno, primero decir que mi médico estaba totalmente opuesto a que yo venga a este lugar, y tengo que decir públicamente que me llega a pasar algo, deslindo responsabilidad de él, o sea, fue responsabilidad mía venir acá, así que con testigos quiero que quede eso asentado, por primero. A diferencia de muchos del mundo cripto, yo en realidad llegué al cripto porque yo quería resolver un problema del mundo real, que era el acceso a la justicia. Yo soy argentino y me crié en un entorno de problemas financieros de la Argentina por inflación, todo lo que saben, pero también problemas de acceder a la justicia. La gente pobre no tenía forma de ir a los tribunales porque era muy caro muchas veces, y además, cuando yo estaba empezando con Kleros en el año 2016, 2015, había como toda una economía de gente que empezaba a exportar servicios como software al mundo, y esa gente le podían pagar en cripto, y eso les permitía, cuando uno le pagaban en Argentina por el sistema bancario a un cliente, no sé, uno tenía un cliente en Alemania, le pagaba $100 por el banco. ¿Y cuánto le llegaban acá? 50 por el impuesto a las transacciones financieras internacionales. Bueno, largo de explicar, pero explica por qué hay tanta gente interesada en cripto. Entonces, yo lo que encontré, o sea, que el cripto permitía a los argentinos cobrar sus trabajos. Pero si vos tenías una disputa con un cliente de Alemania, esta persona no iba a venir a hacerte un juicio a Argentina, un poco. Entonces, ¿qué tal si hacemos una aplicación, una app que permita resolver disputas con potenciales clientes que tengas en el exterior, y que eso le permita a tu cliente de afuera poner la plata en un escrow tipo un smart contract, y si no hay ninguna disputa en el sitio web que vos le des o el video, te dan la plata, vos le das el producto y todos felices? Y si hay una disputa, Kleros convoca un jurado que va a analizar la evidencia, analizar el contrato, el producto y decidir quién tenía razón. Esa fue un poco la visión inicial de cómo nació Kleros. En 2017 era una aplicación que venía a resolver un problema del mundo real, y con el tiempo también empezamos a trabajar también con los gobiernos, cómo podemos usar Kleros con este mecanismo tan rápido, tan eficiente y transparente por el blockchain para ayudar a resolver disputas de consumo. Y me encontré en el camino con una persona, un juez de la Corte Suprema de Mendoza, llamado Mario Adaro, que es una persona que está, 10 años en el futuro con su mente, y él, me invitó a dar charlas, me invitó a dar clases, y un día dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que algo de esto, que el gobierno empiece a implementar
algo de estas ideas y tecnología. Y desarrollamos un mecanismo donde en un tribunal particular que ahora les vamos a contar, Kleros se usa como una herramienta que ayuda a los jueces a tomar decisiones de diferentes casos vecinales de consumo, casos más bien pequeños, ¿sí? Y bueno, yo en realidad, más que nada, fui la persona que puso el puntapié inicial para que esto ocurra, pero las personas que trabajan realmente en esto y que lo están llevando adelante son Facundo, son María Fernanda y Marcos, que anda por ahí, que también está. Parate, Marcos, así te ve la gente. Ahí está. Así que yo primero para cualquiera de los dos, o sea, que cuenten cómo funciona este mecanismo, o sea, cómo empieza el caso, cómo llega el jurado. Cuéntenos ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, debo decir que más o menos por el 2017 tuve la oportunidad de conocer a Federico y de escuchar sobre esta herramienta que él proponía. Y debo decir que me asusté un poco no bastante. Yo ya era jueza, soy jueza de paz y contravencional en la provincia de Mendoza. Y la verdad es que me pareció interesante, pero algo fantasiosa. Digamos que yo no estaba familiarizada con este mundo cripto, no vengo de esta escuela. De hecho, mi formación académica es como abogada. Y lo cierto es que me pareció muy interesante, muy bonito, pero quedó ahí, claramente. Seguí con mi trabajo cotidiano, resolviendo conflictos, old school. Y el año pasado nos volvimos a encontrar, esta vez en Mendoza. En esa ocasión había sido en Mar del Plata. Y nada, el doctor Adaro, siempre tan creativo, me dijo, ¿y qué se te ocurre que podemos hacer con esta herramienta dentro de el marco de un proceso judicial y con las normas que nosotros debemos cumplir? O sea, yo tengo que cumplir como jueza en el marco de la justicia de Mendoza con normas de procedimiento que no pueden verse rotas precisamente por una herramienta, en este caso, tecnológica. Bueno, es mucho más que eso, Kleros, creo, pero bueno, lo cierto es que con toda esa información empezamos a pensar, a trabajar, los conocí a Marcos, a Facu, y empezamos a pensar cómo usar una herramienta que ya existía, que proponía una resolución de conflictos a través de un jurado en una plataforma de blockchain, un jurado anónimo, con un caso anonimizado, con una resolución muy rápida de los conflictos, pensar cómo podíamos usarla en justicia y para qué casos. Y dentro del marco, como dije, normativo de la provincia de Mendoza, se nos ocurrió que podía ser una herramienta de un jurado que nos diera una opinión que llamamos nosotros no vinculante. Es decir, consultar al jurado de Kleros, pero no iban a tomar una decisión definitiva, sino que iban a tomar una decisión que iba a ser evaluada por el juez y ver si se adecuaba o no al resto de las normas aplicables al caso, y en función de eso, tomar una decisión. Lo cierto es que a lo largo de este año hemos trabajado en lo que llamamos un caso piloto, un sandbox, una experiencia de sandbox, y inicialmente trabajamos con casos que yo ya había resuelto, al revés de lo que se podía pensar, que en vez de usar la herramienta primero y después yo dictar una sentencia, precisamente en un marco de laboratorio y de innovación, y siendo que era una herramienta que no se había utilizado nunca de esta manera, decidimos trabajar precisamente con casos que ya habían sido resueltos por mí, en los que yo ya había dictado sentencia, y planteamos el caso al jurado como si no hubiera sentencia para ver cuál era el resultado de los distintos casos que planteábamos a los jurados. Y fueron buenos. Y la verdad es que, bueno, trabajamos en un caso de daños y perjuicios de un accidente de tránsito,
trabajamos 2 casos de tarjeta de crédito y la verdad es que nos sirvió un montón para ver a dónde fallábamos, dónde aparecían errores, desde la anonimización del caso, si habíamos cumplido con todo, digamos, con todo lo que se necesitaba para que el caso fuera realmente anónimo. En la policy, en la redacción de la policy para la resolución del conflicto, trabajamos mucho con Facu y, bueno, advertimos errores nuestros precisamente en la comprensión que el jurado tenía del caso, de la información que le habíamos dado al jurado, que era fundamental para que pudiera resolverlo. Y no es porque estuviera mal lo que el jurado había resuelto, sino que con conocimiento del caso, precisamente notamos que no era un tema de opinar diferente, era un tema de información que el jurado no manejaba, digamos, no comprendía. Era un caso de capitalización de intereses en tarjetas de crédito. Entonces era un poquito más sofisticada la información que teníamos que darle al jurado, en un lenguaje claro, por supuesto. Y bien, y actualmente estamos trabajando un caso que, bueno, todavía no podemos anticipar mucho, pero precisamente ya sobre conflictos vecinales, que es otra materia que queremos abordar. Y también la idea es precisamente hacer toda una experiencia y evaluar nuestro proceso como diseñadores de este mecanismo que estamos trabajando dentro del proceso judicial. La verdad es que es una experiencia que no sé si la han desarrollado en otro lado, pero... Sí, en el ámbito del Poder Judicial son nuestros únicos partners. Tenemos prioridad siempre, pero también lo hemos desarrollado en otros ámbitos gubernamentales. Lo hemos desarrollado sobre todo donde nosotros creemos que Cleros puede ser más útil, que es en el ámbito de defensa al consumidor, para resolver aquellos conflictos que son de menor cuantía y de mayor volumen. Específicamente hemos trabajado con algunas municipalidades como la de Junín y también estamos en conversaciones con la gente de la ciudad de Buenos Aires y bueno, estamos tratando de ver cómo Cleros puede, bueno, también a nivel nacional, hace unos meses la Subsecretaría de Defensa del Consumidor modificó un reglamento que básicamente permitiría que las empresas que designen a Cleros como su defensor del cliente, es decir, como una especie en una instancia privada, que se puedan resolver los conflictos entre la empresa y sus usuarios y si en caso de aceptarse por el usuario, o sea, por el consumidor, esa resolución goza de carácter vinculante y definitivo. Así que lo que estamos tratando de hacer es utilizar una herramienta en un ámbito donde hoy no existe una solución, que básicamente se trata de aquellos conflictos de menor monto, donde no vas a ir a juicio ni arbitraje, no vas a ir a... probablemente no escales el asunto por más de que creas que tengas razón, porque los montos involucrados son tan bajos y las soluciones disponibles quizás no van de la mano con la naturaleza del conflicto. Entonces, Cleros puede ser una solución rápida, eficiente y 100% online para que los usuarios no de este ecosistema necesariamente, de ciudadanos comunes y corrientes, puedan resolver de manera justa sus conflictos y de manera rápida. Cuéntame un poco, o sea, ¿los jurados quiénes son? Los jurados pueden ser hay distintas configuraciones. Cleros funciona con cortes, sistema de cortes, así como pueden imaginarse en el sistema tradicional. Cortes que son utilizadas para distintos tipos de conflictos. Entonces, en algunos conflictos donde se requiere mayor expertise o expertise en particular, supongamos en desarrollo web o en materia de seguros o etcétera, Cleros permite la creación de cortes cuyos jurados tienen que tener ciertos requisitos. Sin embargo, en otros casos, quizás no hace falta que sean jurados con cierta expertise. Por ejemplo, en el caso del defensor del cliente que mencionaba antes, tienen que haber por lo menos un abogado con experiencia de defensa del consumidor, pero el resto pueden ser profesionales con experiencia en resolución de conflictos de manera general. Pero ya en la justicia que conocemos, Fer, vos vas a poder saber explicarlo más que yo, pero ya existen jurados con
ciudadanos comunes y corrientes que toman decisiones, incluso en cuestiones que son de donde el bien jurídico en juego es muchísimo mayor, y entonces también puede existir cortes en cleros que sean de ciudadanos comunes. Cualquiera de ustedes que están aquí podrían ser jurados en algunas cortes en particulares de cleros. Perdón, para ser jurado en cleros son personas que se onboardean a la plataforma. Exacto. O sea, son personas que voluntariamente se onboardean a la plataforma y adquieren un token para ser jurado en cleros. En mi caso, yo no soy jurado en cleros, soy jueza del caso, pero digamos, y yo no conozco a los jurados porque precisamente el sistema, la plataforma está diseñada para que el caso sea planteado en forma anónima y los jurados se asignen aleatoriamente también en forma anónima. Esa es una particularidad de cómo funciona la plataforma y lo que le da además transparencia y precisamente lo que le hace tan interesante que el caso es anónimo y es resuelta también en forma anónima. Esto que hablaba Facu de los jurados, Mendoza tiene por ley, aclaro porque esto ya es ley, la intervención de jurados populares para decidir casos de gran envergadura, que son los casos de homicidio en la provincia de Mendoza. Y son jurados comunes quienes deciden si una persona es culpable o inocente. Son quienes evalúan la evidencia del caso y toman la decisión de culpable o inocente. De manera tal que nuestra experiencia de juicio por jurado, repito, en ese caso está implementada por ley, es bastante, interesante. Llevamos ya varios años trabajando con ese sistema. Yo no soy jueza penal, aclaro, yo soy jueza de paz y contravencional. Estamos hablando de conflictos vecinales y procesos económicos de menor cuantía. Esa es mi competencia. En una población pequeña en el norte de Mendoza, de aproximadamente 40 a 50 mil habitantes. No es más que eso mi población. Lo cierto es que en Mendoza, como les dije, tiene una trayectoria en implementar otros mecanismos de abordaje y resolución de los conflictos. Como les dije, en este caso, que el máximo delito de nuestro Código Penal, que es el homicidio calificado, es juzgado en juicio por jurado. Cuénteme una cosa, los jurados son elegidos y después, ¿en base a qué deciden? O sea, ¿qué reglas siguen a la hora de decidir? Ahí un aspecto muy importante, eso es algo que mucha gente nos pregunta, ¿cómo saben los jurados cuál es la respuesta correcta? Y ahí un elemento importante dentro del sistema de cleros, que es el que en el caso de Mendoza lo trabajamos con Fer juntos, es lo que nosotros llamamos internamente la política de disputas, que funciona como una especie de ley o de normativa interna que guía a los jurados hacia una correcta resolución de disputas, del conflicto. En el caso de Lemon, por ejemplo, nosotros también trabajamos con Lemon Cash, que es una fintech y también un exchange argentina. Esa política de disputas está inspirada en los principios y derechos de defensa del consumidor de Latinoamérica, por ejemplo. Pero bueno, también ahí, Fer, capaz querés contar un poco del caso específico. La estructura de juicio por jurados requiere instrucciones a un jurado. Eso es lo básico de cualquier estructura que ustedes pueden conocer en el sistema americano, en el caso de Mendoza y en el caso de cleros. La base de trabajo de un jurado son las instrucciones o, en este caso, la política de resolución, que es, digamos, la ley que va a aplicar el jurado para decidir el conflicto. Y más, como bien dijo Federico, si pensamos en una herramienta que incluso puede ser transnacional, el marco normativo lo da esa política de resolución de conflictos. En el caso de Facu, tomamos las leyes argentinas, por supuesto, y en el caso de tarjeta de crédito, muy específicamente, los requisitos de los resúmenes de tarjetas de crédito están especificados por la norma, por la ley argentina, y en base a eso armamos en lenguaje claro una política para que precisamente el jurado tomara decisiones con esa información. Esto yo les digo, ya está, hay gente que está escribiendo papers sobre esto va a estar en el libro de historia del derecho algún día. Ojalá. Va a estar, se los garantizo eso. Y yo diría, esto empezó hace un año más o menos, ¿no? La prueba piloto. ¿Qué evaluación hacen
puntos fuertes y cosas a mejorar en base a la experiencia que hubo hasta ahora. ¿Querés contar vos? Puntos fuertes, en realidad, lo que Sí. pasa es que nosotros buscamos los débiles. Todavía no nos animamos a decir que somos fuertes en esto. Pero encontramos, sí, errores en eso. En la anonimización del caso, por ejemplo, encontramos algunas falencias. Yo creo que los puntos fuertes acá están en, por un lado, en algunos procesos, en algunos puntos, en darle mayor velocidad y celeridad al proceso, aunque en algunos otros no se trata tanto de la velocidad en el proceso, sino más de la participación democrática en el proceso de resolución de conflictos. Piensen que también una de las etapas que estamos trabajando con FEDER para el futuro es que Kleros puede utilizar un sistema de SBTs para certificar que los jurados que participan de la decisión de estos casos sean ciudadanos mendocinos. Imaginen esto, el impacto que tiene a nivel democrático, a nivel de involucrar a la ciudadanía en las decisiones, en la toma de decisiones por parte de gobiernos, en este caso el Poder Judicial. Creo que por ese lado también es un punto muy fuerte el del uso de Kleros. Yo, en general, yo no hablo de esto, pero acá es un público muy especializado, así que acá puedo decir que en el futuro, la visión que tenemos con el sistema este de usar Solbound Tokens, ustedes quieren tienen casos, por ejemplo, de tarjeta de crédito. Entonces ustedes pueden pedir que los jurados que sean elegidos tengan un Solbound Token que sea como un certificado que represente su conocimiento en cuanto a tarjetas de crédito y fraude, y otro Solbound Token que represente que son residentes de Mendoza y conocen sus leyes. Entonces, eso es lo que va a pasar de acá en el futuro a medida que podamos ir escalando los casos. Sí, ¿algún comentario más, Fernanda, sobre...? No, la verdad es que la experiencia en lo personal es súper gratificante y creo y confío en que es, digamos, la gran fortaleza de la herramienta. Lo hemos discutido varias veces. Muchas veces se piensa que es el tiempo, que es verdad. Otras veces se piensa que es el acceso, que es un tema económico. Yo confío en que la gran fortaleza de la herramienta es la legitimidad de pares, que es lo que le da fundamento a las estructuras de juicios por jurado en general, a nivel mundial. Exacto. Tenemos una pregunta podemos tomar del público en caso de que... Quedan 2 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, está abierto. O también pueden, si quieren, felicitarnos y no preguntar nada. Sí, acá hay una pregunta. Yo la repito. ¿Pero eso qué es si hablo en inglés? En inglés, si querés, yo la tradujo. Thank you. How do you ensure that the jurors are chosen fairly? Because one of the issues that we run into, for example, in the United States where I'm from, is I think we all understand that we have a judicial process in which you're not always judged by a jury of your peers for many of the historical reasons. So how are you designing for that in this law? ¿Cómo nos aseguramos de que el jurado es elegido de manera justa? Sería, no sé qué es decir. Creo que el indicado caso es vos, pero puedo O sea, decirlo. Kleros tiene un mecanismo desarrollado, o sea, que se asegura de que el jurado, de que nadie pueda manipular el mecanismo aleatorio, que nadie pueda, o sea, hay que usar un token para hacer un stake y ser elegido. Y, o sea, gran parte del desarrollo que tiene Kleros desde hace años es crear ese mecanismo. Ahora, lo que es importante mencionar acá es que el proceso este no es todo on-chain. El caso, la información, la anonimización se hace de manera centralizada. Lo que es on-chain es la parte de selección de los jurados y la parte de la votación. Con lo cual, lo que nos aseguramos es que nadie puede manipular la evidencia, o sea, del caso, nadie puede manipular la manera que se eligen los jurados ni el cuento de los votos. Entonces, eso es interesante para uno aprender. Cuando uno construye herramientas de cripto, no siempre tiene que ser todo on-chain, porque hay partes del proceso que no necesariamente. Tiene que ser on-chain la parte que es importante que sea trazable y verificable, que es la parte de los jurados y la votación. Pero, o sea, eso. Y lo que estamos ahora mejorando, como decía, es, en base a una serie de desarrollos técnicos, es Solbound Tokens para elegir jurados de ciertas jurisdicciones, con ciertos conocimientos y, bueno, mucho más sofisticado. No sé si quieres agregar algo. No, quizás también comentar que Kleros también tiene un sistema de apelaciones. Entonces, en caso de haber errores por una mala composición de un jurado que tiene algún interés o jurados que no quieren actuar de manera correcta,
siempre hay el sistema se asegura que haya incentivos para apelar y corregir esas decisiones y que sean de acuerdo a los principios y los derechos humanos que básicamente son los que te terminan aplicando al momento de resolver en Cleros. Sí, y lo cierto es que al menos en esta instancia de Cleros en Mendoza, el jurado no decide, al jurado se lo consulta, el jurado da una opinión, la que sigue tomando las decisiones soy yo. Exactamente. Mirá cómo avanzó todo desde esa reunión en Mar del Plata, en la cual yo estaba explicando un proyecto que estaba empezando eso fue hace casi 10 años. Y era una ¿Tanto? sala, casi 10 años fue, no fue, pero más o menos. Estaba en una sala que tenía como las mesas puestas de una forma, como una especie de cosa así, y yo estaba como siendo juzgado por un montón de jueces que decían que... Era una U, era una U. Era una U. Y una pantalla gigante y Federico en el medio como un florero Sí. y el resto con cara realmente de espasmo, porque eras un bicho raro. En Se ese miraban- momento eras un bicho raro. Se miraban unos a otros, ¿de qué está hablando? Pero si uno persevera lo suficiente, las cosas empiezan a pasar, ¿no? Ahora estamos acá con una realidad recién incipiente, pero que se está empezando a usar en otras ciudades de Argentina por ahora, pero esperamos que también en otros países. Lo cierto es que la herramienta es muy versátil en esto, digamos, como caso de uso, Mendoza es un caso de uso, pero la herramienta creo que permite otros usos diferentes y creo que depende de la creatividad de los usuarios. Sí. Y ya una pregunta más me están pidiendo, no sé, ¿puedo tomar? No. Tenemos que ir. Me parece que nos Me están dicen haciendo que- señas de... Bueno, nada, espero que les sirva un caso del mundo del blockchain que resuelve algo del mundo real, que no es financiero. Así que bueno, nada, que nos inspire un poco y bueno, muchas gracias. Gracias.